¿Cómo está? Muy buenas tardes, pasan las 5 de la tarde, estamos en directo en esta, la última tertulia del año 2023 en la 8 Palencia, por eso más agradecida que nunca que estén aquí un viernes 29 de diciembre, como decíamos, rozando casi el Día de los Inocentes. Carlos Hugo Sanz, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, pues encantado de estar aquí. Ya sabéis yo que me tocaba otra vez antes de acabar el año y me ha tocado. Es lo que tiene jugar en casa, Carlos nada, Hugo. Oye, nada, un placer. Unos metros de diferencia, Que ¿no? me encanta bajar, echar la parlada y si sea más con los compañeros que tengo hoy de tertulia, pues genial. Pues muy agradecida, lo mismo que a Manuel Lobejón. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo y si te bajas las uvas, aquí las comemos, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues a mí lo que me digan, si queréis estamos aquí hasta el 31 charlando. Y Javier Gómez Caloca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí casi como en mi casa. Ha habido un día, la semana pasada, que he venido 2 o 3 veces. Te voy a poner en nómina. Nada, no hace falta. Bueno, todo es hablarlo, Javier, todo es hablarlo. Aquí hablar. como Carlos Hugo te quedas en el edificio con nosotros. Empezamos y lo hacemos, si les parece a los tertulianos, con los temas más fuertes, los temas más políticos, para ver si podemos acabar un poco relajadamente esta última tertulia del año. Comenzamos y lo hacemos hablando de presupuestos, porque este viernes 29 de diciembre ha sido el día elegido por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Palencia por el Partido Socialista para presentarnos cuáles van a ser los presupuestos de cara a 2024. Vamos a ver la información. Los ingresos del consistorio de la capital se verán condicionados al compromiso adquirido con Vamos Palencia para congelar los impuestos. Por contra, tendrán que hacer frente a un incremento de los gastos de más de 5 millones de euros. La mayor subida, un 14,5%, lo experimenta el gasto corriente. 3.025.924 solo en estos tres conceptos: servicio de depuración de aguas, abastecimiento de agua potable y tratamiento de residuos. Por tanto, no es cierto, como se ha venido sosteniendo por equipos de gobierno anteriores, que el Ayuntamiento de Palencia el agua era de los más baratos de España. No, no lo es. Es cara. Además, el gasto en personal será 2 millones de euros más que en 2023. Para compensar esta situación, el equipo de gobierno ha buscado dos nuevas vías de ingresos. Por un lado, las tasas por la utilización del dominio público por las dos empresas que van a poner en marcha y que están poniendo en marcha la red de calor, y lo aportado por el sistema de financiación local del Gobierno de España, posibilitan equilibrar este presupuesto. También tienen previsto pedir un crédito por valor de 3,6 millones de euros. En cuanto a las inversiones, se han presupuestado 6,8 millones de euros. Entre otras partidas destacan los 875.000 euros para la urbanización de la calle Jardines, los 550.000 euros para la Tejera, los 700.000 para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana o los 850.000 euros para un plan de asfaltado. Reconozco, Carlos Hugo, que no lo conozco al detalle, han ido mis compañeros Cristina y Jorge a la información, pero no sé si está desglosada la partida de elevación del Cristo del Otero, no sé si está para 2024. No. Está congelada. Está congelada de momento, ¿no? Está Luis Alonso el hombre esperando. Estamos congelados. Decís que no lo conoces, ni tú ni la verdad es que nosotros, porque por primera vez no nos han facilitado el documento completo, entonces tenemos la propuesta o los detalles de la propuesta que han descrito la alcaldesa y el concejal de Hacienda en la rueda de prensa, pero no conocemos al detalle en qué se va a gastar el dinero. Antes de hacer el análisis, de hacer mi evaluación, sí que conviene recordar que un presupuesto municipal es sobre todo un documento político. Es cierto que es un balance de ingresos y gastos, es cierto que tiene una carga de contabilidad importante, que hay que cuadrar lo que entra en el ayuntamiento con lo que va a salir, pero no deja de ser el documento que mejor recoge la línea política de lo que quiere hacer un equipo de gobierno. Y desde ese aspecto yo me he llevado cierta, no sé si desilusión, pero sí cierta decepción al menos, ¿no? Porque el Partido Socialista, que reclamaba antes de las elecciones que había que dar un lavado de cara a la ciudad, que había que impulsar, que había que revitalizar, que había que acabar con la atonía, ¿no?, en la que la había asumido el Partido Popular y Ciudadanos en los últimos 4 años, no está.
o por lo menos yo no lo veo en esas cuentas. Es decir, son unas cuentas que son 96 millones, se crecen un 3%, pero sin embargo en el capítulo del plan de inversiones, creo que si no son los más bajos de este siglo, están entre los más bajos de este siglo, solo 6 millones de euros, entre los que no destaca absolutamente nada. Es cierto que hay 200.000 euros para uno de los proyectos que comprometió el Partido Socialista, como es la construcción de la playa, pero el resto, una parte importante es para urbanización, sobre todo la zona de la calle Jardines y para preparar el próximo plan general. Y luego hay partidas pequeñas, más o menos, y demás, que bueno, pero que no hay ningún proyecto que de verdad ilusione y que de verdad deje ver a los palentinos de que ha existido un cambio respecto a lo que había, ¿no? Y ese, a mí me parece un problema. Podían haberlo hecho, es decir, no obligatoriamente este presupuesto tendría que haber tenido grandes obras, ¿no? Pero sí en eso que recriminaban a la anterior corporación, que era que la ciudad no estaba bien mantenida. Si vamos al capítulo de inversiones, vemos que hay 350.000 para aceras y 500.000 para asfaltados. Y son 850.000, que ni siquiera es la inversión más importante que se va a hacer en el ayuntamiento en los últimos años. Ha habido inversiones en este aspecto que han sido más elevadas. Entonces, yo me quedo un poco frío, la verdad. No veo ese mensaje que lanzó en las elecciones de cambio, de revitalizar la ciudad, y esperaré a tener todas las cuentas, a ver en qué se va la partida, porque no me cuadra que se incremente el presupuesto y no se incremente la inversión. Es una explicación difícil. Es cierto que el concejal de Hacienda lo ha explicado, ¿no? Que tenían compromisos, pero aquí las cuentas ya las hace el equipo de gobierno. Es decir, todo lo que han sido los últimos meses de recriminar a la anterior corporación, las deudas, las gestiones mal hechas y demás, en este punto se acaba, y a partir de ahora hay que juzgar al equipo de gobierno por esos presupuestos. Y yo no veo, para el próximo año, veo un año complicado, y de verdad que no veo nada que ilusione realmente, que pueda suponer una ilusión para los palentinos. Manuel, su primera impresión. Es que yo creo que no son los presupuestos que hubiese soñado, ni mucho menos el Partido Socialista. Vienen muy, pues, con esa coartada de que no puedes subir impuestos porque es un acuerdo ya que tienes de mano con Vamos Palencia. Creo que en una primera etapa de la legislatura quieren contentar a los que van a ser sus socios, aunque sea desde la oposición, y mantenerlos tranquilos, que no se revolucione mucho el gallinero. Tienen que ser obviamente expansivos, aunque sean muy poquito, tienen que ser expansivos, porque es la primera también de las veces que comparecen con cuentas municipales. Y luego, bueno, pues están muy maniatados con ciertas cosas, algunas que se sabía de mano, por ejemplo, el tema de tener congelados los impuestos, el tema de tener que dedicar ya algunas partidas, determinadas partidas, a ciertas cosas que estaban dentro de ese acuerdo programático. Y luego, bueno, pues el tema de lo del gasto. O sea, cuando te vienen hablando de que hay un gasto que se va a disparar hasta 5 millones de euros, hombre, se veía venir, quizá no en esos parámetros, pero se veía venir porque todo lo vemos en la economía doméstica, ¿no? Que todo ha subido, todo se ha encarecido y que todo va a ir hacia arriba. Respecto a proyectos con mucha chicha, bueno, pues cuando la alcaldesa sale diciendo vamos a buscar que sean unas cuentas municipales de las pequeñas cosas que den giro a la ciudad, es difícil dar giros a una ciudad como Palencia con pequeñas cosas. Se puede notar en el talante, se puede notar en la forma de hacer política, pero al final si no hay dinero para ejecutar obras, ¿no? Yo no digo que tengan que ser faraónicas, sino que realmente quieran cambiar el paradigma de la ciudad. Cuando salen hablando, como decía Carlos Hugo, de 800.000 euros para empezar a arreglar asfaltados y acerados, y te cuentan la siguiente frase es, bueno, hasta dónde lleguemos, pues te deja, yo creo, bien a las claras en qué momento estamos de todo, de predisposiciones, y luego también de tener que contentar a otra parte que, bueno, pues es tu convidado de piedra, que no quiere además saber nada, y lo ha vuelto a dejar muy claro antes de ayer, después de 6 meses, no quiero saber nada de lo que tú traes entre manos, yo estoy en segundo plano porque todavía no quiero desgastarme, bastante me he desgastado con la primera y única de las decisiones importantes que he tenido, que es apoyarte a ti. Entonces, bueno, por ahí yo me cuadra un poquito más. Veremos a ver de dónde al final, para esas pocas, entre comillas, inversiones que va a haber de gran calado, de dónde sacan las partidas, porque hoy se ha preguntado y tampoco, bueno, pues no hemos tenido ese acceso a lo mejor a unas cuentas más particularizadas, exactamente de dónde van a caer algunas partidas, porque va a haber algunas que se van a tener obligatoriamente que ver reducidas,
Si al final tú tienes 5 millones más de gasto, vas a tener un poquito más de margen para maniobrar, pero va a ser a costa de también tener que pedir un crédito y tal, bueno, pues en algún sitio van a tener que recortar, aunque no se quiera admitir. De momento, de los 2 sitios que hemos visto que se han quedado sin fondos, no sé si será en el futuro también del sitio de donde tirarán, es del tema de comercio. Esperemos que no se resienta la cuenta consumo, porque eso fue un punto importante para muchos comercios y para muchos hosteleros en los pasados últimos 4 años. Y a ver de dónde cortan. Estamos mirando, no recortar, quiero que se entienda, o sea, a ver de dónde a lo mejor dedican menos de lo que tenían pensado en un inicio, que ya de momento nos van dando algunas impresiones, aunque haya sido solo en una primera toma de contacto, para, yo creo, intentar garantizarse, por eso lo he preguntado yo también en la rueda de prensa, intentar garantizarse que sean, bueno, pues unos presupuestos, vamos a decir, una aprobación tranquila, los del primer año, y que de primeras, en febrero, darles carpetazo para que entren en vigor en marzo. Javier, ¿qué primera impresión le dan estas cuentas municipales? Es que me dan ganas de no decir nada, porque como lo han explicado también Carlos y Manu, ¿no? Coincido plenamente, básicamente, con ellos, ¿no? 2 cuestiones, primero, formales. Yo creo que el Ayuntamiento de la capital tiene que aprobar sus presupuestos antes del 31 de diciembre. Es decir, no estamos hablando de un pueblo que incluso algunos les aprueban ya cuando casi les han ejecutado en noviembre. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo y creo que se debería haber hecho ese esfuerzo. Es verdad que hay que negociar con más gente y demás, pero dice mal que el Ayuntamiento de la capital apruebe unos presupuestos después del 31 y que entren en vigor el 1 de marzo. Para empezar, a mí no me dice mal. Y luego el tema de que siempre se ha dado en los últimos años y hoy no se haya dado, pues también me parece mal. Decía Carlos Hugo, 2024, desde mi punto de vista, con este presupuesto o con el que sea, va a ser decisivo para el devenir de la legislatura. En un sentido, sobre todo, es decir, en los primeros meses, quizás en las primeras semanas, hay que dar carpetazo en un sentido u otro a lo que va a marcar la legislatura, que es el famoso salto del carnero y el soterramiento. Según el ayuntamiento, el equipo de gobierno solvente eso, así va a ser la legislatura. Es decir, porque yo creo que se está enfocando tanto, y es verdad, Manu, esta sociedad hay que darle un cambio. El único cambio que espera y que necesita esta sociedad es el soterramiento. Es el Guggenheim de Palencia. Es decir, es el único cambio que haría de esta ciudad una ciudad distinta, diferente, con futuro. Por lo tanto, con estos presupuestos o con otros, 2024 es lo que va a marcar. Y luego yo creo que 2024 no se puede llegar al 1 de enero del 2025 sin haber solucionado un problema que estrangula los ingresos del ayuntamiento, que es el problema del personal. Es decir, sin haberse solucionado de todo el tema de que sucede en recaudación, que sucede en licencias, que es recaudación, y otra serie de servicios técnicos, si a 1 de enero del 2025, que es mañana, ese problema no se ha solucionado, se pondrá en cuestión el futuro del propio ayuntamiento, porque sin ingresos no es posible gastar. Luego, dentro del presupuesto dices, pues gasto más, gasto en esto o gasto lo otro. Yo, lo de las baldosas y tal, sí, hay que darle una vuelta a la ciudad, pero pensemos que hay que arreglar el ayuntamiento como administración, como requisito inexcusable para poder seguir avanzando. Lo que pasa es que la justificación que dan, o que han dado esta mañana de la tardanza a la hora de presentar las cuentas ha sido que a ver cómo cuadraban, ¿no? A ver en ese más menos cómo la balanza quedaba más o menos, digamos, horizontal, y tenían que esperar. La calculadora funciona igual en octubre que en diciembre. No, porque estaban esperando a ver qué decían, me parece que ha sido el 11 de diciembre, cuando se han sabido cuánto van o con cuánto van a contar de dinero que va a llegar a parte de parte del Estado para las administraciones locales, que esa es una partida que se conoce hoy, pero ya digo, hace 15 días estaba todavía en el alero. Y luego estaba también el asunto que se descubrió después del tema de lo de las redes de calor. Bueno, es paradójico, ¿no? Que han sido los 4 millones, esos 4 millones más. Que van a arreglar el presupuesto. Es decir, es paradójico
que un disparate de la anterior corporación es la que arregle el primer presupuesto de la siguiente, porque sin esos 4 millones el presupuesto no cuadra. Pero es que, por eso digo que yo, la tardanza la han justificado en eso, en que desconocían si las dos empresas que están haciendo esa red de calor, si iban a venir a entrar, a pasar por ese aro, vamos a decirlo así, a dejar 4 millones de euros el año que viene, o no iban a estar dispuestas, o iban a judicializar el proceso, que podía haber ocurrido, ¿eh? Y luego está el otro tema que no se ha sabido hasta hace prácticamente 10 días, que es la aportación que iban a recibir de parte del Estado. Aquí Manu defendiendo al equipo de gobierno. No, Yo criticándole. No, escucha, yo doy la justificación No, que ellos han dado. a ver, la capital de provincia tiene que tener los presupuestos antes del 31 de diciembre. Yo creo que eso es lo menos que se puede pedir a una capital de provincia. Es decir, que tiene servicios administrativos, que tiene personal para trabajar sobre un futuro presupuesto durante tiempo. No se lo puedes pedir al ayuntamiento de La Pernía o al ayuntamiento de no sé qué. Es decir, porque presentan el presupuesto cuando ya lo han gastado. Pero la capital... Carlos Hugo hablaba antes, Manuel, de lógicamente ese condicionante económico y también ese condicionante de que gobiernan en minoría, ¿no? Que tienen que tener contento, por así decirlo, el no socio de gobierno. ¿En qué sentido cree que también ha podido influir en los presupuestos que se han presentado? Yo creo que menos porque, claro, es que, vuelvo a decir, como no tenemos las partidas, no lo sé, pero que haya inversiones o subvenciones vinculadas al acuerdo con Vamos Palencia, está los 700.000 euros para iniciar la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que era algo que llevaban los dos partidos, y luego ahí creo que son 150.000 euros. Sí, 150.000 para poner en marcha la oficina de atracción de inversiones y talento, y luego hay 12.000, una partida menor para el clúster sociosanitario. Es decir, no sé si llegará al 1.000.000 de euros, rondará, no creo que no llegan. Entonces tampoco es, para un presupuesto de 96 millones de euros, tampoco considero yo que sea que tenga demasiado pero te pone peso. la principal cortapisa, que es decir, no quiero que subas los impuestos. Claro. Entonces, pues, 4 años sin subir los impuestos, solo sostienes el ayuntamiento si consigues más ingresos haciendo funcionar los servicios que no funcionan. Es complicado, es decir, no digo que sea fácil, pero yo vuelvo a decir, la decisión de qué se gastan las cosas y en qué, bueno, y en parte cómo ingresamos, la tiene el equipo de gobierno. Y a partir de ahora es el Partido Socialista el que tiene la responsabilidad. A mí un presupuesto de 96, tal como me lo han explicado ahí, no me cuadra. Es decir, pues ellos se quejan, y es cierto de que durante este año van a tener que hacer frente, o el año que viene van a tener que hacer frente a la liquidación de los servicios de depuración, abastecimiento de agua potable, ¿no? Que la anterior corporación dejó un año sin pagar, más otro, según han contado de y eso es dinero, son varios millones de euros. 3 millones. Es cierto, pues eso descuadra. Pero claro, quejarse de personal, es decir, si tú estás... Menos mal que duró 4 años la anterior corporación, si tú te quejas de que incrementas el gasto de personal, cuando es obvio que tienes que incrementar el gasto de personal en el ayuntamiento porque necesitas contratar a gente, no puedes vender como algo que te ha hecho daño, entre comillas, en la confección de tu presupuesto, algo que a la larga va a ser positivo. Más aún cuando una pequeña parte de la culpa de ese incremento en el gasto de personal la tiene el propio equipo de gobierno, que decidió, siempre he dicho, que yo creo que con acierto, subir los sueldos de los órganos de gobierno, que en eso se van otros 300.000 euros, por lo menos, por lo que ya he visto rápido. Entonces, creo que, no sé, hay decisiones que no se han explicado. Antes lo hablaba, ¿no? A lo mejor hay alguna sorpresa escondida, pues puede ser que a lo mejor estén reservando dinero para algo que no nos han contado, porque el presupuesto permite hacer esas cosas. Pero en términos generales, es decir, yo no he salido de la rueda de prensa con una sensación de decir, bueno, pues va a cambiar Palencia o va a mejorar Palencia, distinta a la que he tenido los últimos 4 años, por ejemplo, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Y eso me preocupa. Estamos ya de vuelta, seguimos en directo en esta última tertulia del año 2023. Hablábamos antes del presupuesto del Ayuntamiento de Palencia, que se ha dado hoy a conocer a grandes rasgos en una rueda de prensa, pero esta semana también en lo municipal aquí en la ciudad está marcada por la renuncia de la concejala
Reyes Bodero. Trascendía esta semana que había renunciado a su acta de concejal, si bien por los trámites municipales la veremos sentada en el próximo pleno, en el pleno de enero. No han trascendido los motivos. Hoy Miriam Andrés se ha referido a ella, asegurando que son motivos personales, que depende únicamente de ella, lógicamente, si los quiere contar. Recordar que era la responsable de tráfico, bomberos, protección civil y seguridad ciudadana, que son áreas que hasta por lo menos la reorganización va a asumir la propia alcaldesa, Miriam Andrés, y quien va a entrar en el pleno cuando marche Reyes Bodero, pues va a ser Leire Montero, quien ya estuvo la pasada legislatura. Manuel ya estuvo como concejala, en este caso del PSOE y en este caso en la oposición. ¿Cómo podríamos hacer un poco la quiniela de la reorganización? ¿Cree que todas esas competencias van a pasar ahora a una única persona? Es complicado. ¿Se va a repartir? ¿Qué podría porque ocurrir? no sé si lo que estaba llevando hasta ahora Reyes Bodero, cayendo todo sobre hombros de Leire Montero, va a ser una carga también que acabe pesando la propia Leire. Según llegas, ¿no? Claro, es de un sopetón. Hay que decir que llevaba una concejalía con carga y además con varios problemas que llevaban enquistados y que se estaban enquistando incluso ahí más. Está la ordenanza de terrazas, ¿no? Por ahí puede ser una de las partes que la haya llevado, ¿no?, a dejar el acta. Luego, pues problemas que hoy han dicho que eran personales y que ya si quiere decir en algún momento dirá. Pero es algo también que hoy también se ha sabido que no era nuevo, sino que venían discutiéndolo, venían ya varios meses, mirando a ver qué hacían, qué no hacían. No tenía, desde luego, una posición cómoda, pero a veces también lo que te toca cuando te metes en política, no queda otra. Yo creo que no va a recaer todo sobre la misma persona, porque no van a cometer el error de sobrecargar a la persona, sea quien sea, venga en forma de movimiento, de trasvasar lo que alguno de los que está a Leire y cargarle a él con todo lo que llevaba Reyes Bodero, o bien sea cargar directamente. Creo que van a tener que repartir esas competencias para no desgastar a la persona que entre, porque ya digo, son de peso y además vienen con algunos problemas enquistados. Yo no sé si Carlos, Hugo, Javier se atreverían a hacer una quiniela de cómo va a ser esa reorganización. Pues no lo sé, coincido con Manu. Es buen momento porque estamos al principio de la legislatura, entonces lo que haya que reorganizar, pues es buen momento. Es evidente que a una persona que entra nueva no le puedes mandar todo el paquete, que seguramente sea la causa fundamental por la que la otra concejala lo ha ido dejando, ¿no? Es decir, es que ya cuando hicieron el reparto de concejalías, yo sí pensé que había algunas muy descompensadas. Creo que en un equipo de 9 concejales y la alcaldesa, 6 meses después, tengo la impresión desde fuera, sin estar tanto como ellos en el ayuntamiento, que de ese equipo hay algunos de los jugadores o jugadoras que yo creo que están todavía calentando. Sí, hay algunas áreas que sí que es verdad que parece que funcionan un poquito más, voy a decir, a matacaballo, ¿no? Que parece que les está continuamente pillando la actualidad, ¿no? Puede pasar. También hay que decir que hay una limitación importante, vuelvo a insistir, y alguno dirá, insiste, pero es que es la realidad. Cuando al final tú estás con menos concejales de los que sustentan una mayoría, repartiendo todos los cargos de un ayuntamiento como el de Palencia, pues es que hay sobrecarga en algunas zonas. Pero eso ya se sabía. Es decir, cuando se hace la división de parcelas y demás, se sabía que solo cuentas con 9, más la alcaldesa, pero con 9. Es decir, que normalmente en un ayuntamiento como el nuestro cuentas con 12, con 13, con 14. No, aquí cuentas con 9. Entonces hay que organizar bien y distribuir bien las competencias de cada uno, y yo creo que exigir un poco más, porque no es momento de decir creo que hay gente que todavía está calentando. El principal problema ahora para repartir es quién asume la parte complicada de esa concejalía, ¿no? que era bomberos, seguridad ciudadana, protección civil y policía, y dentro de policía tráfico. Entonces yo creo que la parte complicada ahí es siempre policía y tráfico. Tráfico porque ahora está en boga, porque se tiene que aprobar una nueva ordenanza de terrazas, como bien habéis dicho, donde no hay acuerdo, y veremos qué pasa, y también porque tiene mucho que decir en otra,
que se ha quedado sobre el cajón y que va a seguir dando titulares, que es la de mercadillos. Entonces, tiene trabajo. Y luego la de policía, porque es complicada, porque en policía tiene un problema, y es que no hay suficiente personal para cubrir todas las plazas, ni desde abajo ni la parte de arriba. Entonces, vienen meses complicados porque imagino que la tensión laboral dentro del cuerpo va a trascender a la persona que sea concejala, porque desde los sindicatos le exigirán contrataciones, le exigirán inversión y demás, y tiene que ser una persona pues que tenga por lo menos mano izquierda para saber torear esas situaciones. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que Reyes Bodero tenía experiencia en la organización de equipos porque fue directora de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no? Pero y Leire, hasta donde sabemos, no. Entonces, yo creo que ese área quizá se la vayan a pasar a Antonio Casas, que lleva ya personal y que quizá pueda aglutinar un poco más todas las áreas. Veremos si le quitan alguna o reparten alguna. Es que esas que también vas a cargar si no Antonio Casas. Claro, pero bueno, personal, hay áreas dentro del ayuntamiento que son más de gestión interna, como pues todo lo que son cuentas, personal, también policía y demás, y otras que son o servicios sociales, y otras que tienen más impacto externo, como urbanismo, obras y demás, que bueno, ese equilibrio puede estar conseguido, pero claro, Toño lleva medio ambiente también, que quizá pues haya que quizás es que igual a Toño Casas hay que retirarle de la Diputación. Por ejemplo, pero eso lo veo más complicado. Eso lo veo más complicado. Entonces, tienen un problema pues por lo que ha dicho Manu, es que al final son 9 concejales más la alcaldesa, la candidatura se configuró como se configuró y ahora no queda otra que apechugar. Tampoco pasa nada porque ha dimitido, es decir, que también me gusta reconocer que una persona cuando ve que no puede o que no tiene suficiente fuerza o que no le gusta o lo que sea, pues claro. Coger y decir, mira, yo esto no es lo mío, cojo, me voy, hay que reconocérselo. Sí, es decir, que muchas veces tirar sin ganas es de lo que concejales peor se puede hacer. que no han pisado el despacho, también puedo escribir un libro a veces, ¿sabes? Entonces, me quedo con concejalas como Reyes Bodero, que saben cuando tiene que irse, que no con algunos de los que hemos tenido que no pisaba por el despacho. También el perfil de Rey no ha sido un perfil alto tampoco en los 6 meses que ha estado. Claro. Y algunos puntos tenía que haberlo sido. No sé cómo se ha gestionado, por ejemplo, la ordenanza de terrazas, pero... Ya, pues ese es uno, por ejemplo. No sé si podría haber hecho que no se enquiste o que no esté en la situación en la que está ahora mismo el tema de la de mercadillos. En las primeras reuniones que ha habido para la organización, ella no estaba porque estaba de vacaciones. O sea, hay ciertas cosas pues que el perfil no ha sido el más alto. Y luego hay otra cosa, que es al final en las ordenanzas de terrazas, la única forma de que salga adelante va a ser que el equipo de gobierno ceda en algo. Entonces, claro, también tiene que saber que el concejal... Eso ya es una decisión política. Efectivamente. Yo no creo que ya la ordenanza de terrazas no, mucho más de sí, de si estás hasta ahora. Es una decisión política que tienen que tomar. Efectivamente. Entonces, a lo mejor, no sabemos, pero a lo mejor también tiene que haber un acuerdo en que tú aceptes cosas que a lo mejor no estabas dispuestas a aceptar en junio. No lo sé, no es una elucubración. Entonces, como aluden al siempre han ido asuntos personales y están en su derecho, pues no podemos hacer más que imaginar que ha podido ocurrir. Y hablamos ahora, si les parece, de los datos de población, porque la verdad es que Diario Palentino y La 8 Palencia también, tiramos en ocasiones de la sapiencia como sociólogo de Javier Gómez Caloca para analizar... ¡No me quiere! Bueno, pues mira, luego puedes aprovechar para hacer una entrevista. Hablamos de población porque los compañeros de Diario Palentino, y que están todavía a tiempo de leerlo, pues analizan de su mano, Javier, un poco los últimos datos del INE, que ya avanza, que dice Javier, vamos, leo aquí el entrecomillado de los compañeros, dice Javier, muestran que podemos estar después de caídas ante un año de crecimiento de población. Javier, que yo creo que eso es un titular importante, ¿no? Aunque aclarar, lógicamente, que esto es gracias a la gente que viene de fuera. Sí, bueno, los datos que se han analizado sobre todo son del 2022, que es una leve pérdida poblacional de 200 y pico, que también se recuerda ahí que venimos arrastrando, ¿no? En este siglo siempre se ha perdido una media de 970, me parece así. Por lo tanto, hay un cambio total de dinámica, y lo que se ve en los datos avanzados hasta septiembre, que podemos ver en el INE, es que es muy posible que este año, después de no sé cuántos años, quizás generaciones, la provincia crezca en número de habitantes. Cuando menos hasta septiembre está creciendo. Sería una muy buena noticia. Sería una ¿no? muy buena noticia, pero solo tiene un aporte,
Es decir, la población tiene dos aportes, que es el saldo vegetativo, tantos mueren, tantos nacen, la diferencia, si nacen más que mueren, crece población, y el saldo migratorio. Saldo vegetativo este año va a ser peor que el pasado, es decir, por cada nacimiento va a haber 2,7 o más fallecimientos, es decir, seguimos igual de mal o peor, y el único saldo que nos aporta población, y es verdad que en el 22 mucho y en el 23 quizás seguramente más, es el saldo migratorio exterior, porque el saldo migratorio interno entre provincias, los datos que hay, que son del 22, también es negativo, es en menos 400 y pico. Por lo tanto, estamos creciendo. Puede haber un cambio de dinámica demográfica, pero se debe exclusivamente al saldo migratorio. ¿Y eso nos pone en un escenario bueno? Sí, pero también nos pone en un escenario de adelantarnos y de responsabilidad y de trabajar. Es decir, hay que empezar a crear... Es que no hay administraciones que tengan servicios de inmigración. No me refiero a la subdelegación, que es desde un punto de vista de política de interior. No. De cómo se recibe, de cómo se integra. Es decir, porque ahora mismo quien está trabajando con los inmigrantes, sobre todo en las ciudades, son las parroquias. Yo pongo de ejemplo la de mi barrio, San José. Están trabajando mucho y bien, Cáritas. Pero las administraciones tienen que trabajar, porque va a haber problemas. En todo proceso migratorio más o menos fuerte, que está siendo fuerte, va a haber problemas. Y hay que adelantarse a los problemas para evitar luego discursos que van a ser incontrolables, ¿no? Y sobre todo en el caso de la ciudad, lo que se está produciendo es un fenómeno también de cambio, y de la provincia de cambio, de dónde vienen los inmigrantes. Es decir, los que antes eran mayoría, Rumanía, Bulgaria y demás, cada vez están volviendo a su país. El gran aporte, que es el mayor volumen de inmigrantes que tenemos en la provincia, 1.800 marroquíes, están aumentando cada vez menos. ¿De dónde vienen? De América Latina. Es decir, los 2 últimos años de América Latina está viniendo mucha gente, y va a venir más gente. ¿Por qué? Porque la crisis en América Latina es general, es decir, no hay ningún país que se libre, que antes podían ir a Argentina, podían ir a tal, no, ahora es general, y entonces el primer sitio que encuentran que hay su idioma es España. Es decir, los de Centroamérica para arriba van a Estados Unidos, pero de América Latina vienen a Europa, y entonces están viniendo aquí, y cuanto más vengan, se crean redes sociales que va a venir más gente. Por lo tanto, yo creo que es un aspecto positivo, que hay que estar contento de que la población crezca, pero que también hay que trabajar. Estamos ya de vuelta, continuamos en directo. Hablábamos antes con Javier Gómez Cáloca de los datos que probablemente nos deje el INE y de lo que nos está dejando este 2023, y hablábamos, Carlos Hugo, de ese crecimiento en la población gracias, sobre todo, nos decía Javier, a la población que viene de fuera, la población extranjera. Y algo importante que ha dicho Javier, que es que hay que integrarla, ¿no? Y sí que yo creo que es necesario poner el punto en ese asunto. Hay 2 modelos. Podemos tener el modelo que se está siguiendo en Paredes de Nava, donde con éxito y con acierto se está llevando una política de integración muy acertada, o lo que estamos viendo en la capital, al que como tal muchas administraciones les ha pillado el toro esta llegada de personas extranjeras, de otro país, y que cada fin de semana vemos en la calle Arizarzuela peleas entre colombianos y dominicanos muy concentradas y demás. Es decir, una situación que lo decía bien Javier en el descanso, ¿no? Que puede generar una situación de odio, mensajes peligrosos, y que puede complicar mucho lo que es la convivencia en la ciudad. Por eso es importante que los ayuntamientos se pongan manos a la obra y empiecen a trabajar en cómo integrar a estas personas que vienen de fuera y que, queramos o no, van a llegar, porque lo hablamos también, ¿no? Hay puestos de trabajo que ya no encuentran a gente para poder realizarlos. Es decir, tiene que ser gente de fuera la que venga a cubrirlos. Y es el futuro que nos queda. Es decir, cuanto antes nos hagamos a la idea y empecemos a trabajar, yo creo que mejor va a ir a la sociedad. Lo que pasa es que hace falta personal y dinero para eso que pides, porque obviamente, claro, estás hablando de un buen ejemplo que es el de Paredes de Nava, pero hay una gestión ahí por parte no solo del ayuntamiento, sino fundamentalmente externa, que es Proyecto Arraigo, que va in situ al sitio de donde sale el migrante para ofrecerle prácticamente el trabajo, saber que él sepa que viene a España a trabajar de algo relacionado con su actual empleo en su actual país, que ese cambio no va a ser tan brusco,
Y luego pues está el tema, como tú decías, bueno, pues que hay que saber luego integrarles, que no se puede aquello acabar en guetos, básicamente porque luego va a haber rechazo por parte de la población. Lo que no se puede es uno desayunar todos los lunes con navajazos y tal, y claro, ellos también con el miedo, a lo mejor no vienen con todas las licencias de estar aquí, con miedo de ir a denunciar para que acaben esos problemas de raíz. Van a curarse, pero no van a intentar tapar esa herida, entonces hay que trabajarlo, pero claro, para eso hace falta medios y dinero, y estamos hablando otra vez de lo mismo, igual que empezamos. Hace falta destinarlo. ¿De dónde lo sacas? Claro, la verdad es que el Ayuntamiento de Paredes de Nava sí que está pendiente un poquito de todo, ¿no? Porque aparte del arraigo veíamos el otro día la presentación, yo no sé si se llamaba Con hijos de las nubes, ¿no? Ese proyecto para traer a jóvenes saharauis que ya habían estado aquí en las vacaciones en paz, a ser pastores. Claro, pero estamos hablando de personas que van o bien in situ a conocer a la persona que va a ir, como es el caso del proyecto de arraigo, o con personas que ya han estado aquí, que saben que la adaptación va a ser más o menos más sencilla. Y sobre que ya todo, vienen con un oficio, además, claro, que también y sobre todo, más fundamentalmente, que esto tampoco pasa nada por decirlo, que hay una selección. Ojo, que hay una selección, o sea, que a Paredes de Nava no viene cualquiera. En Paredes de Nava, como es un proyecto que está externalizado, vamos a decirlo así, si hacen falta matarifes, viene gente que ha estado trabajando en ese sector durante X tiempo. No viene alguien que no sepa lo que viene y cuando llegue aquí, ¿dónde me he metido, no? Entonces, es un trabajo arduo, que si no se está dispuesto a hacer desde las propias instituciones, tienen que desde ya estudiar la forma y la manera desde un prisma externo que les salga lo más barato posible para que no tengamos un problema futuro. Palencia a los grandes cambios económicos o sociales siempre va tarde. Entonces, en el tema de la inmigración vamos muy tarde, porque yo creo que somos la tercera provincia de España con menos porcentaje de inmigrantes, pero bueno, eso te da la ventaja de ver los errores que se han podido cometer en otros sitios y lo que necesitan, ¿no? El caso de Paredes, estamos hablando en pequeño, ¿no? Sí. Es un modelo, es decir, y dices, ¿de dónde saco los ingresos? Hoy publicaba Diario Palentino un artículo precioso del alcalde de Paredes, de Luis Calderón, que decía ¿qué cuesta la inmigración? Es decir, ¿qué aportan? Es decir, que no es que nos coste, es que nos aportan, ¿no? Y luego yo creo que tenemos la sociedad, hay que hacer pedagogía. Es decir, esto no consiste en que los que vengan se asimilen a los de aquí. O sea, las políticas asimilacionistas son del siglo pasado. Esto consiste en que vamos a una sociedad intercultural en la que tenemos que convivir diariamente personas de distintas culturas y que tendremos que ellos coger cosas de nuestra cultura y nosotros, ¿por qué no también cosas de su cultura? Es decir, ese es el camino. Si no, pues evidentemente habrá problemas y hay que cortar cuanto antes estos focos que decía Carlos Hugo. Y hay otra cosa también que es... Nada, un segundito, un apunte. Y hay que tener también en cuenta una cosa que no se nos debe olvidar, que aquí estamos hablando de una España poco poblada. Y uno de los problemas que tenemos también dentro de los municipios es que hay muy poquito donde irse a vivir. Vivienda. Porque no hay gente que esté dispuesta a alquilar la casa del pueblo o no está en condiciones, y ahí también es una cosa que hay que atajar. Sí. Porque no puede venir nadie a trabajar en un sitio donde no puede vivir. Eso lo está haciendo bien Paredes también. No, pero buscar vivienda a los que decía vienen. Yo que iba a decir yo que lo que decía Javier podía ser bien un deseo para 2024, esto es lo que nos han contado ustedes en la calle. Pues paz, amor y felicidad. ¿Así? Así, para todo el mundo, por favor. Y para todas las personas que están con algún problema, claro que sí. Lo primero, salud. Y después que nos toque la lotería algo. y poder disfrutarlo. Porque si te toca algo y no lo disfrutas, eso está mal. Lo que pedimos siempre, salud, dinero y amor. Algo así muy concreto, bueno, algo muy personal. Tengo un proyecto personal que salga adelante, pero sobre todo que lo veamos todo con mucha alegría, sea lo que sea, que la encontremos en cualquier lugar. Sobre todo salud para mi familia y en general la paz mundial. Eso es muy importante, sobre todo la de los israelitas. Que haya salud y bueno, y que no falte de nada en ninguna casa, de nadie. Pues eso, pues muchísima salud para los tres, eso es, y para todos los que nos estén viendo, y muchísimas gracias, como siempre, por compartir otro año aquí en la 8 Palencia. Y que baje el Uribor. Que baje el Uribor. Y la paz mundial también. No pertenezco a la clase hipotecaria. Ya pagamos nosotros, no te preocupes, esta ronda la pagamos nosotros. Pues ya, entonces para estos tres, y no sé si bueno, que baje el Uribor, que baje.
Pues muchísimas gracias. Lo dicho, que acabéis y empecéis muy bien el año y seguro que nos vemos en 2024 en bastantes ocasiones. Y desde aquí, pues todo el equipo que hacemos la tertulia de la 8 Palencia, los que se nos ve y los que no se nos ve, pues les deseamos que tengan un feliz 2024. Gracias por su compañía este año.